Ezequiel 41. Medición del nuevo templo. A. El templo en general. 1 a 4. Las dimensiones del santuario. Me introdujo luego en el templo, y midió los postes, siendo el ancho 6 codos de un lado y 6 codos de otro, que era el ancho del tabernáculo. El ancho de la puerta era de 10 codos, y los lados de la puerta, de 5 codos de un lado y 5 del otro. Y midió su longitud, de 40 codos, y la anchura de 20 codos. Y pasó al interior, y midió cada poste de la puerta, de 2 codos, y la puerta, de 6 codos, y la anchura de la entrada, de 7 codos. Midió también su longitud, de 20 codos, y la anchura de 20 codos, delante del templo, y me dijo, este es el lugar santísimo. Me introdujo luego en el templo, debido a que Ezequiel mismo era un sacerdote, él pudo entrar en el templo el lugar santo con su guía radiante. Era una habitación real con dimensiones espaciales reales. B. Me introdujo. Ezequiel no siguió a su guía radiante al lugar santísimo. Ezequiel era sacerdote, pero no el sumo sacerdote, el único que tenía acceso al lugar santísimo. Nuevamente, esta era una habitación real con dimensiones reales y medibles. 2, 5 a 11, los muros del templo con sus cámaras. Después midió el muro de la casa, de 6 codos, y de 4 codos la anchura de las cámaras, en torno de la casa alrededor. Las cámaras laterales estaban sobrepuestas unas a otras, 30 en cada uno de los 3 pisos, y entraban modillones en la pared de la casa alrededor, sobre los que estribasen las cámaras, para que no estribasen en la pared de la casa. Y había mayor anchura en las cámaras de más arriba. La escalera de caracol de la casa subía muy alto alrededor por dentro de la casa. Por tanto, la casa tenía más anchura arriba. Del piso inferior se podía subir al de en medio y de este al superior. Y miré la altura de la casa alrededor. Los cimientos de las cámaras eran de una caña entera de 6 codos largos. El ancho de la pared de afuera de las cámaras era de 5 codos, igual al espacio que quedaba de las cámaras de la casa por dentro. Y entre las cámaras había anchura de 20 codos por todos lados alrededor de la casa. La puerta de cada cámara salía al espacio que quedaba, una puerta hacia el norte y otra puerta hacia el sur, y el ancho del espacio que quedaba era de 5 codos por todo alrededor. Las cámaras laterales estaban sobrepuestas unas a otras, 30 en cada uno de los 3 pisos. Como parte del edificio del templo, había una disposición de habitaciones y cámaras, y estas estaban en 3 niveles diferentes. Y la descripción de las habitaciones laterales, 5 a 11, es difícil de seguir. Probablemente se usaron para almacenar ofrendas y diezmos y varios utensilios del templo. Cf. Nehemías 13:5, 9, 12. Wright. B. El ancho de la pared de afuera de las cámaras era de 5 codos. Las paredes del edificio del templo eran gruesas y seguras. Ezequiel no vio un edificio espiritual, sino una estructura sólidamente construida y cuidadosamente diseñada. Y la masividad de los muros es notable. Tanto las paredes internas como las externas son más gruesas que el ancho de las habitaciones. Block 3:12. El edificio al occidente del templo. Y el edificio que estaba delante del espacio abierto al lado del occidente era de 70 codos, y la pared del edificio, de 5 codos de grueso alrededor y 90 codos de largo. Y el edificio que estaba delante del espacio abierto al lado del occidente. El lado occidental del complejo del templo no tenía puerta, y este edificio estaba en su lado del occidente. B. La pared del edificio, de 5 codos de grueso. Este era un edificio sustancial con dimensiones reales y medibles. B. Características del templo. 1. 13 a 17. El edificio del templo como un todo. Luego midió la casa, 100 codos de largo, y el espacio abierto y el edificio y sus paredes, de 100 codos de longitud. Y el ancho del frente de la casa y del espacio abierto al oriente era de 100 codos. Y midió la longitud del edificio que estaba delante del espacio abierto que había detrás de él, y las cámaras de uno y otro lado, 100 codos, y el templo de dentro, y los portales del atrio. Los umbrales y las ventanas estrechas y las cámaras alrededor de los 3 pisos estaba todo cubierto de madera.
desde el suelo hasta las ventanas, y las ventanas también cubiertas. Por encima de la puerta, y hasta la casa de adentro, y afuera de ella, y por toda la pared en derredor por dentro y por fuera, tomó medidas. Luego midió la casa, 100 codos de largo. El edificio del templo en sí tenía 172 pies, 52.5 metros, de largo. B. Todo cubierto de madera desde el suelo hasta las ventanas, y las ventanas también cubiertas. Ezequiel y su guía notaron no solo las dimensiones sino también los detalles del diseño del templo. 2. 18 a 20. Diseños en el edificio del templo. Estaba labrada con querubines y palmeras, entre querubín y querubín una palmera, y cada querubín tenía dos rostros, un rostro de hombre hacia la palmera de un lado, y un rostro de león hacia la palmera del otro lado, por toda la casa alrededor. Desde el suelo hasta encima de la puerta había querubines labrados y palmeras, por toda la pared del templo. Estaba labrada con querubines y palmeras. El diseño de las palmeras se ha notado con frecuencia antes en el templo de Ezequiel, y también se presentó en el templo de Salomón, 1 Reyes 6, 29-35. El diseño de los querubines era prominente tanto en el tabernáculo como en el templo anterior. Éxodo 25, 18-22 y 26, 1 Reyes 6, 23-35. Y, en estas figuras se unen aspiraciones de vida y prosperidad, palma y seguridad, querubín. En el pensamiento israelita, el residente divino de esta casa era la fuente de ambos. Block. B. Cada querubín tenía dos rostros, un rostro de hombre, un rostro de león. Aprendemos de Ezequiel 10:14 y Apocalipsis 4:7 que los querubines tienen 4 rostros. Aquí, se señalan 2 de las 4 caras y se representan en el diseño. Y es interesante notar los 2 tipos de vida representados por las 2 caras de los querubines, siendo uno un hombre y el otro un león joven. Interpretado por el simbolismo anterior de la profecía, esto sugería la perfecta realización de la vida creada y su perfecto ejercicio en el dominio real. Morgan. 3, 21-22, la mesa delante de Jehová. Cada poste del templo era cuadrado, y el frente del santuario era como el otro frente. La altura del altar de madera era de 3 codos, y su longitud de 2 codos, y sus esquinas, su superficie y sus paredes eran de madera. Y me dijo, esta es la mesa que está delante de Jehová. Altar de madera. Este no parece ser el mismo altar mencionado previamente en Ezequiel 40 horas y 47 minutos. Este altar es demasiado pequeño para el sacrificio de animales, con una altura de poco más de 5 pies, alrededor de 1,5 metros, y una longitud de menos de 3,5 pies, alrededor de 1 metro. Hecho de madera y normalmente cubierto de metal, este es probablemente el altar de incienso que se encontraba dentro del edificio del templo. Era una representación de las oraciones del pueblo de Dios. Y el altar del versículo 22 no era el altar del sacrificio, ni la mesa de los panes de la preposición, sino el altar del incienso delante del Señor. Ver Éxodo 30, 1-3, 1 Reyes 7:48. Se ha sugerido que era una mesa semejante a un altar. CF Ezequiel 44 horas y 16 minutos. Fine B. B. Esta es la mesa que está delante de Jehová, de pie en el lugar santo, justo fuera del lugar santísimo. Se podría decir que este altar de incienso está delante de Jehová. También era cierto por su uso, representando oraciones que vienen ante Dios. 4, 23-26, las puertas del templo. El templo y el santuario tenían 2 puertas. Y en cada puerta había 2 hojas que giraban, 2 hojas en una puerta y otras 2 en la otra. En las puertas del templo había labrados de querubines y palmeras, así como los que había en las paredes, y en la fachada del atrio al exterior había un portal de madera. Y había ventanas estrechas y palmeras de uno y otro lado a los lados del pórtico. Así eran las cámaras de la casa y los umbrales. En cada puerta había 2 hojas. Las puertas eran de algún tipo de construcción plegable, con 2 paneles probablemente articulados de alguna manera. Y el comentario de John Trapp sobre estas puertas muestra la naturaleza subjetiva y especulativa de espiritualizar el templo de Ezequiel.
Trapp pensaba que las puertas hablaban de la cena del Señor y el bautismo. Se entiende aquí los medios de gracia, y los ministros que dispensan los mismos, por los cuales las almas son traídas a Cristo. B. En la fachada del atrio al exterior había un portal de madera. Una vez más, la naturaleza detallada de esta descripción solo tiene sentido si Ezequiel describe un templo literal y material, que algún día estará en Jerusalén.